OVNI, objeto volador no identificado que en ocasiones se considera como una nave espacial de procedencia extraterrestre. Esta es la definición que otorga la Real Academia de la Lengua Española a OVNI. Buenas a todos, soy Rafael Cortés y esta es la hora de zonaovni.com. Que el fenómeno OVNI genera gran controversia es sin lugar a dudas una de las cosas que entran en juego cuando se habla de este tema. Para unos, la existencia de vida extraterrestre es prácticamente una verdad tan cierta como que la Tierra es redonda y que los planetas del sistema solar giran en órbita alrededor del Sol. Sin embargo, para otros es inexistente y aún más si hablamos de vida inteligente. No existe y los ovnis son producto de malas interpretaciones de fenómenos atmosféricos. Sea cual fuere, si los ovnis existen o no, son tal o cual cosa, el caso que ahí están y que las dos posturas en pro y en contra son igual de loables y respetables. Si nos vamos al fondo de la definición, cualquier cosa que alguien vea en el cielo y no sea capaz de reconocer desde el punto de vista individual del observador será un ovni, pero eso no significa que no se pueda identificar. Aunque la casuística nos diga que el 99,9% pueden tener una explicación natural, solamente con que un 0,1% que no la tenga ya nos debe de sembrar dudas. Hoy vamos a hablar de dos casos, el OVNI de Turís y el caso Bariloche, que espero que no les dejen indiferentes y sean los dos primeros para abrir boca a más programas interesantes y apasionantes de zonaovni.com. ¿Nos acompañáis en este viaje? Pues vamos. Perdonar amigos, que haga un poco de patria y comience zonaovni.com con un caso de mi tierra, la Comunidad Valenciana. En concreto tenemos que trasladarnos a la localidad valenciana de Turís, un pueblo cercano a la capital, y más concretamente nos debemos de ir al 25 de julio de 1979. Nuestro protagonista se llama Federico Ibáñez Ibáñez, un agricultor de 54 años. Aquel día Federico se levantó y tras desayunar se preparó para partir con su R6 a unos campos dentro del término municipal donde tenía plantados unos viñedos. Su intención aquella mañana era recoger unos cuantos racimos, pues a la hora de comer llegaban unos familiares y pensó en obsequiarles con unas uvas. Era el día de San Jaime, era un día festivo. Federico, tras conducir unos minutos desde su casa, se adentró por varios caminos secundarios para llegar a su plantación de viñedos, cuando a unos 700 metros antes de llegar y sobre aquel mismo camino observó un reflejo. Nuestro protagonista no le dio ninguna importancia, porque Federico pensó para sí mismo que se trataría del SEAT 600 de uno de sus vecinos de parcela, que a buen seguro estaría realizando algunas tareas agrícolas y de mantenimiento. Federico y su R6 siguieron por el mismo camino tomando una serie de curvas y dejando de ver aquel reflejo en la letanía. Pero unos minutos después, en ese mismo camino, a unos 50 metros, él volvió a ver otra vez el destello. Pero aún así el agricultor siguió pensando que se trataría del vehículo de su vecino que lo había dejado parado en medio del camino, como otras veces había sucedido. Al seguir la marcha y pocos instantes después, a una distancia de 4 metros de aquel destello y bloqueando el camino, Federico se dio cuenta que aquello no era ni siquiera un vehículo. Como poco después declararía el propio Federico Ibáñez, era como medio huevo posado en dos patas y no tenía ningún tipo de ruedas. Era de aproximadamente 2 metros de altura por 2,5 de anchura. Una cosa metálica muy brillante con un color muy fuerte a blanco, que nunca había visto. Pero aquí no acabaría la experiencia de este agricultor valenciano,
pues impávido observó desde el interior de su R6 y aproximadamente a unos 11 metros detrás de un algarrobo a su izquierda, como dos seres que no llegarían ni a medir a duras penas 1 metro de alto, salían detrás del mismo, corriendo uno detrás de otro e ignorando a Federico en dirección al objeto. Pese a que esta visión duró unos muy pocos segundos, a nuestro testigo le dio tiempo a observar que aquellos dos seres iban embutidos en una especie de traje blanco, hinchado y que tenían unos brazos muy cortos y pies pequeños. Lo que sí logró distinguir de sus rostros es que sobresalían de los mismos unos tubos de aproximadamente unos 8 centímetros y que parecían como unas gafas de soldar, como así lo describiría el propio Federico. Una vez habían subido estos dos seres a aquel huevo, aquello se lanzó a una gran velocidad con una inclinación aproximada de 260 grados. Tras dejar una gran polvadera en el terreno y pasado unos instantes, Federico salió del vehículo y mirando hacia el cielo solo pudo distinguir una pequeña mácula blanca que se iba diluyendo en el firmamento hasta dejar de verla por completo. Según la investigación posterior, Federico no escuchó ruido alguno y desde que observó aquel objeto hasta que despegó y desapareció en el cielo no pasarían ni 10 segundos. Federico, tras lo ocurrido, decidió continuar con sus quehaceres agrícolas, aunque aquello lo dejó algo intranquilo. Pero antes de marcharse a su casa decidió echar un vistazo a la zona donde se encontraban esos dos humanoides por si se habían dejado algo. Cuando llegó a casa, el hombre habló con sus familiares sobre lo sucedido. Al verlo algo alterado, decidieron acompañarle al lugar donde sucedió todo, más concretamente su mujer, su hija y su yerno. Al llegar al sitio donde se posó el ovni, observaron que estaba aparcado el coche de su vecino, pero se percataron que el camino estaba limpio de polvo, debido a la inmensa polvadera que realizó aquel objeto en su despegue. Tras una inspección minuciosa del terreno, Federico descubrió dos agujeros justo detrás del algarrobo por donde salieron aquellos seres, y que aseguró, sin lugar a dudas, que aquello no se trataba de agujeros de madriguera de conejo. Pues amigos, hasta aquí el relato de nuestro testigo, pero ahora ¿qué dirían los investigadores? Pues según Vicente Juan Ballester, en un informe basado en las investigaciones del Grupo Valenciano de Ufología AVIU y capitaneado por Juan Antonio Fernández Peris, se personaron pocos días después en Turís y se entrevistaron con Federico, procediendo a ir al sitio del aterrizaje y marcando con un palo el sitio en concreto donde aterrizó aquel aparato. Tras unas mediciones exhaustivas y revisando el terreno, descubrieron las marcas de 4 pequeños surcos que describían un rectángulo perfecto de unos 176 por 130 centímetros. También fueron capaces de realizar o estimar la circunferencia del objeto tomando moldes de yeso de 2 de esos surcos. Estimaron que aproximadamente por la profundidad de los surcos dejados el aparato podría oscilar entre 4 y 6 toneladas de peso. Un año después de lo sucedido, el grupo decidió ampliar la investigación y se reunió con Federico para realizar con Juan Marcos Gastón, experto en retratos robot, una imagen de aquellos seres, lo más aproximadamente posible. Los investigadores, tras realizar varias entrevistas a Federico, descubrieron que no era un hombre dado a las fantasías y que incluso desconocía el significado de la abreviatura OVNI, que por lo visto nunca había tenido un interés especial por los temas de platillos volantes y nada que se le pareciera. También pudieron apreciar que no era hombre de fingir o mentir, que su carácter era afable, y más propio de una persona de campo con estudios básicos. Que sus familiares, el día en que relató los hechos Federico, lo encontraron alterado como si hubiera presenciado un accidente o algo parecido. En 2008, el investigador Vicente Juan Ballester Olmos volvió a entrevistar a Federico, pero ya con 84 años de edad, con el objetivo de encontrar contradicciones en sus declaraciones pasadas varias décadas, en concreto 30 años de aquel avistamiento. Se le hicieron preguntas directas, a lo que dio una respuesta contundente que coincidía con las declaraciones que había realizado inicialmente en 1979.
También constataron que, pese a su edad, no era un tipo peculiar o especial con creencias o prejuicios. Los investigadores preguntaron con tacto si aquel día había ingerido alguna copa de vino de más, a lo que afablemente contestó que no, que pese a que es viticultor, jamás ha probado una copa de vino. Describió lo mismo con pelos y señales y dio datos que, aun no teniendo sentido, que eran más bien algo raro, no se escapaban de la lógica irracional de estos casos, y es que los seres subieron al aparato sin abrir ningún tipo de escotilla o puerta. También los investigadores le pidieron realizar unos dibujos que coincidían con los de 1979, un poco más esquemáticos. Eso sí, podría ser debido a la edad del agricultor, que ya tenía 84 años. En ningún momento embellezó la historia, y en cuanto a su vida era relativamente acomodada, puesto que tenía y poseía tierras, y contando al mundo este tipo de experiencias tenía mucho más que perder que ganar. Algunos investigadores pusieron en tela de juicio el testimonio de Federico al decir que solo pudo distinguir que no era un vehículo a unos 4 metros del mismo y no a una distancia de 50, la cual ya se podía definir bastante bien el objeto. Otros investigadores comentaron sobre el caso que los seres parecían describir a los que salen en la Guerra de las Galaxias, cosa que podría cuadrar en tiempos de estreno de la misma, pero choca frontalmente con las preferencias cinematográficas del testigo y su cultura, dado que ni siquiera le interesa ver este tipo de films. Otro obstáculo para la credibilidad de esta historia es que únicamente hubo un testigo, o incluso las huellas encontradas en el sitio del aterrizaje han sido cuestionadas, puesto que hay maquinaria agrícola que podría realizarlas igual. Tras una reinvestigación 30 años después, y pese a ser el único testigo y que algunas pruebas pueden ser puramente circunstanciales, llegan a la opinión de que Federico tuvo una experiencia que para él es verídica desde el principio hasta el fin, y que la ausencia de patologías mentales y los testimonios familiares y amigos diciendo que Federico es una persona normal, llana y afable, hacen de este caso, por los indicios de veracidad, singular dentro de la historia ufológica española. Cuando llegamos a la vertical del aeropuerto y comenzamos a hacer lo que se llama la maniobra de alejamiento, ahí es donde nos llama la atención una luz. Esa luz estaría ubicada a las 11, o sea, la posición de agujas del reloj a las 11, a nuestro frente. Le pedimos a la Torre de Bariloche que nos informe si tenía algún tránsito o algún tráfico reportado. Nos dice que no tenía conocimiento de ninguno. Y estando a 11 millas, ya en alejamiento, próximo a volver para iniciar lo que se llama la aproximación final, con el primer oficial empezamos a hacerle señales de luces. Y la luz, de ser una luz brillante y ancha, de pronto, como contestando a las luces que nosotros prendemos y apagamos del avión, de pronto hace esto y se queda finita y chata. Entonces, nos sorprende realmente, pero también en ese momento el copiloto me dice, tenemos que virar. Y yo dejo de mirar digamos, a la luz y comenzamos a hacer un viraje. La luz nos queda a la derecha, digamos, fuera de la trayectoria del avión. Circunstancialmente en ese momento dejo de prestarle atención a eso y me concentro en la operación del avión, en la aproximación, y cuando interceptamos lo que se llama el ILS, el localizador para aterrizajes de precisión en Bariloche, escucho a mi lado, por parte del primer oficial, que dice, che, ¿qué es esto? Y yo, como estaba con la vista puesta en los instrumentos del avión, pensé que alguno de los que estaba atrás le estaría haciendo alguna broma. No lo asocié en ese momento con nada de lo que era esa luz. Levanto la vista, miro hacia mi derecha y sí veo ahí bien claro
una nave acercándose paulatinamente para formarnos en la aproximación y en el descenso. Bueno, pues tras el ovni de Turis que acabamos de relatar, no quería dejar para otro programa el siguiente caso, el caso Bariloche. Pues después de abrir boca con el ovni de Turis, entramos de lleno en otro fascinante caso ufológico, que esta vez tenemos que saltar el charco e irnos directamente a la localidad argentina de Bariloche. Una localidad que tiene cierto misterio también relacionado con los ovnis, Hitler, pero bueno, esas son otras historias. Aquí a lo que estamos es a la ufología. En 1995, en la localidad de Bariloche, en Argentina, aconteció uno de los episodios ovni más sonados de la ufología en Argentina. Nos referimos al caso Bariloche. Aparte del avistamiento que tuvo muchos testigos, es también famoso porque es el primer expediente de desclasificación en Argentina. Para todo aquel que quiera profundizar más en el expediente, en zonaovni.com lo hemos dejado en los enlaces. Es más, hay un artículo donde explicamos más o menos todo el caso. Pero entrando en materia, digamos que todo empezó el 31 de julio de 1995 con el comandante Jorge Polanco a bordo de un 727 de Aerolíneas Argentinas en una operación de aproximación, pues este aparato fue interceptado por un objeto volador no identificado que le obligó a realizar una maniobra de alto riesgo. Todo esto fue visto también por otro avión de la Gendarmería Nacional que realizaba un vuelo por motivos sanitarios, tripulado por Juan Domingo Gaitán y Rubén Zipuzac. Pero no solo vieron este objeto los tripulantes de estos dos aviones, pues el equipo de tierra, dispuesto en asistencia del mismo aeropuerto, pudo ver cómo el objeto se aproximaba al 727 durante la maniobra de aterrizaje. Tras varias peticiones de informe de diferentes investigadores y personal civil sobre el incidente, está clasificado con el nombre de expediente 2020-60-0539-APM-DMAIP Aftersen AAIP. El gobierno de Argentina, mediante la señora Bárbara Benetti, que es responsable de acceso a la información pública de la Dirección de Transparencia Institucional, decidió con fecha del 9 de septiembre del 2020 proporcionar susodicho expediente. Tras leer el informe y las transcripciones que pasaremos a desgranar, hay que decir que en el momento de aproximación del 727, el aeropuerto y sus inmediaciones sufrieron un apagón coincidiendo con la aparición del ovni. Muy posiblemente fue la causa por la cual existió este apagón. Estas fueron algunas de las declaraciones de los participantes en el incidente. Señor comandante jefe de las Fuerzas Aéreas Argentinas, brigadier general Juan Paulic, dice lo siguiente. De acuerdo a lo relatado por el comandante del Boeing 727, el señor Jorge Polanco, dicha supuesta aeronave tenía una forma bien definida, una especie de plato invertido, una forma sólida, con dos luces verdes en los extremos, una luz naranja en el centro, y se empezaba a aproximar acompañándolos en el descenso a unos 60 u 80 metros del Boeing 727. El objeto era similar al avión y el campo magnético era lo que inexplicablemente provocó cortes de energía que impidieron el aterrizaje del Boeing 727. Ahora voy a pasar a describir o a leer toda la comunicación del incidente entre el Boeing 727, la Gendarmería y Torre de Control Bariloche. Continuamos. Bueno, pues vamos a relatar un resumen de las cosas más curiosas de la comunicación entre Torre de Control y el 674 de Aerolíneas Argentinas Bariloche. Es un pequeño resumen, aunque lo tenéis en www.zonaovni.com, el informe desclasificado entero, buscando el artículo Bariloche. Lo más destacado del informe, que son el informe de lo que es la transcripción de la comunicación entre Torre de Control y el Boeing, es lo siguiente. Quedamos atentos y tenemos equipo electrógeno encendido. Hubo un corte momentáneo de luz. En ese momento la pista se encontraba sin luz y habían activado el sistema de electrógeno. Poco después
el 674 se comunica con Torre. Bariloche, Argentina, 674. Tienen un tránsito al frente nuestro reportado. Hace una pregunta. Acaba de ver un objeto y está preguntando a la torre de control si hay un tráfico próximo, es decir, si es alguna aeronave que ha sido identificada. Y la respuesta es: frente suyo, no señor, está viniendo y estima ingresar en 4 minutos por Limay. Y ahora responde el 674. El que divisamos, estamos a 7 millas liberando 7500 y tenemos un tránsito a la izquierda de nosotros. Acaban de identificar una aeronave, puede hacer la pregunta a torre de control y torre de control le dice que ellos no tienen ningún tipo de aeronave, que la más próxima está a 4 minutos de ellos. Y claro, se quedan un poco sorprendidos desde el Boeing diciendo: pues tenemos a nuestro lado, a la izquierda, tengo una aeronave. Bueno, seguimos. Continúa la conversación, la pista está con grupos electrógenos, etcétera, etcétera. Y otra vez, al cabo de unos minutos, que es prácticamente casi el final de la transmisión en cuanto a este objeto se refiere, el 674 dice: sí, tenemos un objeto a la derecha formándonos y arriba estamos viendo la otra aeronave. El objeto tiene 2 luces intermitentes brillantes. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos, puntos suspensivos. No sé, creemos, atención, un plato volador. Polanco, el comandante del 674, está diciendo que cree que tiene un plato volador al lado del avión. Entonces, aquí viene lo más fascinante, dice torre de control: a ver, atentos. La aeronave, la Gendarme, la que estaba realizando un servicio sanitario, dice: Bariloche, Golfo November 705. 705, atento. Es decir, también le dice a la aeronave de los gendarmes que estén atentos, que así que es verdad que hay una aeronave por allí cerca, y de repente, curiosamente, ocurre lo siguiente: interrupción de la grabación. Cinta siguió corriendo durante 4 minutos sin grabar. Luego se detuvo. Y después prosigue ya todo lo que es la conversación, como si no hubiera sucedido absolutamente nada. Y esto es un poco la transcripción, lo más llamativo de esta transcripción. Acaba todo en un corte. Lo que no sabemos si por la misma radiofrecuencia o qué, o no se quedó registrada en la caja negra. Bueno, otro misterio. Pero continuamos. Y es que aquí no queda lo más fascinante de este caso, porque en cuanto a los operarios de pista y de servicio, observaron el avistamiento, y cabe destacar alguna declaración como la de Daniel Alberto García, que vio todo lo sucedido desde tierra. En cuanto al comandante del Boeing 727, el comandante Jorge Polanco, esta fue su declaración. Habiendo iniciado alejamiento en proceso 1 y en descenso hacia 6.400 pies, observamos en trayectoria opuesta el acercamiento de luces con fuerte intensidad. A requerimiento nuestro se notifica y la torre confirma que no se trata de ninguna aeronave identificada, lo que hemos oído de la transcripción. Al efectuar el viraje procedimiento, dicho objeto se aproxima desde el sur, quedando a nuestra derecha y acercándose en forma continua, verificando luces verdes en sus extremos y una fuerte luz naranja en el centro de las luces próximo a 5.500 pies. Y con el objeto a nuestro lado se produce el corte de todas las radioayudas del aeropuerto en el preciso instante en el que dicho objeto se aleja bruscamente en dirección sureste a velocidad imposible de determinar. Procedemos al escape para 10.000 pies para posteriormente proceder sin novedad. Nota: la torre informa que todos sus instrumentos se descontrolaron durante el corte de energía. Y hay otra nota más: el avión de la Gendarmería confirma el avistamiento del objeto. Dicho avión estaba encima del nuestro. Bueno amigos, llegamos al final de este primer podcast de la primera temporada con estos 2 casos. En fin, podéis seguirnos a través de www.zonaovni.com, nuestras redes sociales como Facebook y Twitter @lazonaovni.com,
Y también si deseáis dejarnos alguna nota de audio relatando vuestras experiencias o lo que queráis, podéis hacerlo a través de Telegram en nuestro grupo @lazonaovni.com. Allí os atenderé lo antes posible y bueno, ¿por qué no? También comentarlo en los siguientes podcasts. Os podéis suscribir a nuestro canal en YouTube y también, ¿por qué no?, en este de podcast, para que cada vez que subamos un programa automáticamente se os avise. Me despido atentamente de todos vosotros, gracias por vuestro tiempo y os dejo aquí un pequeño corte de la comunicación de Torre de Control Bariloche con el Boeing 727. Muchas gracias y hasta el próximo programa.